Ahora tres mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Hola a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo, junto a Jimena Ron, Ana Changuín y Anabel Guerrero. Hoy vamos a hablar de política como todos los miércoles a las 8 de la mañana, porque las mujeres también hablamos de política. Y el día de hoy tenemos un tema súper interesante y es cómo la justicia está siendo usada en el juego político. Algo que está ocurriendo, que lo estamos evidenciando y que no se nos puede pasar en el análisis que realizamos en este programa. Y el tema en el que nos vamos a enfocar son las medidas de reparación integral. Les voy a poner un poquito en contexto. Hemos evidenciado cómo dos medidas de reparación integral, el cumplimiento de dos medidas de reparación integral se han complicado un poco, ¿no? La ejecución se ha complicado un poco. Una de ellas es la de la ministra de Trabajo en el contexto de la acción de protección de Verónica Abad. Se ordenó que la ministra de Trabajo ejecutara unas disculpas públicas que, por decirlo de alguna manera, han estado un poco atravesadas porque hubieron, digamos, algunos cumplimientos defectuosos de la medida, ¿no? Uno de ellos es una placa invisible, de la que ya se ha comentado un poco en medios de comunicación. Invisible. Una placa invisible, porque no se la veía. Y después, claro, la ministra dijo, si le ponen una telita negra en el fondo lo van a leer. ¿Quién no carga una tela a la mano, no? Pero ese no es el sentido, Y noten ustedes cómo genera risa, porque en efecto creo que el objetivo un poco era burlarse de la medida de reparación. Después se le pidió a la ministra que lo volviera a hacer y ahora las disculpas públicas fueron 3 placas. Les cuento y les comento. Y estas 3 placas básicamente... La primero que no cumplía con el texto que ordenó la jueza. La ministra involucraba información referente a otra acción de protección y las otras dos, en las otras dos se hacía alusión a que lo que estaba sucediendo con la acción de protección de Verónica Abad era una burla. Y esto de aquí también es no ejecutar una medida de reparación integral. Y luego sucedió lo de Aquiles Álvarez, en que también se le ordenó una disculpa pública por parte del Tribunal Contencioso Electoral y se hizo un acróstico que, bueno, ya la mayoría de ustedes conocen, refiriéndose a Lucía Jaramillo como la niña baja. Ahí. Ese es el contexto, ¿no? Solamente para recordarles, la medida de reparación integral, más allá de todo este contexto, es sumamente importante porque es aquel instrumento que permite que quien ha sufrido una vulneración de derechos se sienta realmente reparada. Totalmente de acuerdo contigo, Jimena. Yo creo que esa es la importancia. Por ejemplo, en algún momento decía, ¿qué pasó en el caso Ampetra? ¿Ustedes recuerdan el caso Ampetra? Yo recuerdo, este caso claro, el de la de playa grave también. vulneración de derechos de niños que fueron abusados. Sí. Por supuesto que nos recordamos. ¿Qué quiso esta institución? No quiso poner la placa, no quería poner la placa. Y entonces ahí, si nosotros asumimos la importancia que tiene eso que tenía para los padres y para las víctimas, el hecho de que esta institución reconozca que no tomó las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de estos niños y que por ello tenía que pedir disculpas públicas y en un lugar visible. Ahí tal vez lograremos entender por qué es tan importante cumplir con las medidas de reparación, porque en este momento quizás hay mucha gente que dice, bueno, pero sí puso o no le da la importancia que tiene este tema, ¿no? Bueno, creo que la introducción que he realizado, Jimena, es muy, muy clara, ¿no? El tema es que en el caso de la vicepresidenta Abad, estamos frente a una actuación irregular del Ministerio de Trabajo porque inicia un sumario administrativo contra una autoridad de elección popular, donde no cabe porque están por fuera de la carrera administrativa. Entonces, claro, hubo una vulneración de derechos. Ahí la importancia de que haya una medida de reparación para que se entienda que precisamente este tipo de situaciones no deben repetirse. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Reflexionar sobre eso, sobre la actuación inadecuada del Ministerio de Trabajo cuando es una institución llamada precisamente a velar
por los derechos en el ámbito de la carrera administrativa, en el ámbito laboral, en el ámbito del Código de Trabajo, ¿no? Entonces, cómo esta institución hizo algo al margen de la ley que hoy la Corte Constitucional ha reconocido, ¿no? Nada por fuera del 146 de la Constitución, porque el presidente, la vicepresidenta de la República tienen esta particularidad, ¿no? Que tienen que están sujetos a un tema que va por la Asamblea Nacional, no precisamente por un sumario administrativo. Eso por un lado, ¿no? En el caso del Ministerio del Trabajo, por eso la importancia de que el Ministerio del Trabajo haya cumplido y no haya hecho lo que hizo, ¿no? Esta placa invisible, como ya le hemos dicho. En el caso de Aquiles Álvarez, que también mencionaste, también me parece un poco compleja la actuación del alcalde, pero yo creo que lo de fondo, además, aquí es un poco la falta, digamos, de madurez política de quienes están en estos espacios, ¿no? Si hay un proceso de fiscalización, si hay un proceso de cuestionamiento hacia una autoridad pública, la respuesta no puede ser decirle niña vaga a una persona que está, digamos, en ese sentido, cumpliendo con su papel, jugando un papel, ¿no? Hay falta de madurez política, pero además decirle niña a una mujer... Niña es el problema, ¿cierto, Ani? Es niña. Infantiliza, minimiza, humilla. Para mí el problema es niña. Por supuesto. No, y de hecho la sentencia así señala el tema de niña. Entonces, el problema, ¿no? Entonces, digamos, entiendo, y hay mucha gente que ha dicho que quizás Aquiles Álvarez fue muy recursivo y que, digamos, fue muy listo. En realidad estamos ante una situación muy, muy compleja que implica rehuir, que implica no tomar en serio el tema de la violencia política basada en género. Y esto es realmente lamentable, pero por otro lado también estamos frente a situaciones en donde se desnaturaliza la violencia política. Hay el caso, por ejemplo, de la ministra de Inclusión Social, que denunció a Dolores Miño porque le hizo un cuestionamiento que creo que estuvo en términos adecuados. Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio. Entonces hizo un cuestionamiento en una red social y la ministra de Inclusión Social dijo: esto es violencia política. Entonces también la desnaturalización de este tipo de situaciones. La denunció. La denunció, así es. Y llevó a personal del Ministerio de Inclusión Social a las afueras del contencioso electoral ahí a que le hagan barra, ¿no? Sí, realmente es lamentable. Insisto, creo que hay que el tema de no puede derivar este tipo de temas en ataques personales. Hay que tomarse en serio la justicia, ¿no? Totalmente, hay que tomarse en serio la justicia. Yo tal vez coger algunos elementos que hemos dicho acá sobre la reparación integral. Primero, que la reparación integral está ubicada y es fue un avance que representó la Constitución de 2008 al agregar precisamente este término que internacionalmente se lo ubica como una forma de intentar remediar, resarcir, restituir los derechos que hubieran sido violentados. ¿Y cuál es el fondo de esto? El fondo de que existe este reconocimiento en virtud de todas estas formas en las que puede tomar precisamente la reparación integral, que puede ser una compensación económica, otras medidas, verificación de hechos, búsqueda de personas, asignación de responsables, disculpas públicas, sanciones judiciales, inclusive puede inclusive darse capacitaciones, medidas para que no se revictimice, medidas para que no se vuelva a ocasionar el daño. Y en este caso la importancia, hablando justamente del Ministerio de Trabajo, que se ubique una placa, es el reconocimiento de que se ha obrado mal, el reconocimiento de que hubo un error y el reconocimiento de que en adelante se procurará que no se caiga en las mismas prácticas. ¿Por qué? Cuando hablamos de reparación integral es importante pensar que la culpa no puede quedar en el aire y no puede quedar simplemente flotando, sino que debe ser asignada, sí, a una persona, a una institución, porque la sociedad a través de ese proceso debe intentar avanzar, recomponerse, asignar una responsabilidad. Sí, no se trata aquí de que todos señalemos con el dedo, no, pero es necesario de que exista una responsabilidad, que se la asuma y se rectifique y con eso poder avanzar. A ver, a mí, y tal vez algo que no hemos dicho acá, realmente lo que no deja de sorprenderme es que la ministra Núñez es jueza del trabajo. Así es. Es que no es desconocimiento, ¿no? O sea, no es que no conoce cómo tiene que aplicarse la reparación integral. Inclusive hay protocolos internacionales que te dicen cuál debe ser el formato para la aplicación de la reparación integral. Aquí no se trata de hacerse los listos, como decía Anabel Guerrero. Aquí se trata de realmente aplicar sometimiento a la ley. Esto se llama del sometimiento a la ley. A ver,
yo tengo que admitir como ciudadanos que es muy complejo y cuando realmente existen momentos en los que a uno puede ser que uno le disguste a alguien, a uno no le caiga tan bien una persona o uno sea inclusive opositor de esa persona. Y cuando hay algo que lo obliga precisamente a asumir una responsabilidad, a asumir hechos, podría darnos inclusive un gusto interno, ¿no? Pero eso no puede gobernarnos. Eso no puede ser lo que a nosotros nos lleve a aceptar en unos casos sí y en otros no de manera discrecional. Totalmente. Tenemos que regresar a nuestro Totalmente. centro y nuestro centro tiene que ser la justicia, el sometimiento a la ley. Y cuando hay una disposición, cuando hay una medida, cuando hay una sentencia, cuando hay medidas reparatorias que se tienen que cumplir, tenemos que observarlas, venga de donde venga, y tenemos que cuestionar cuando no se cumplen de cualquier lado y de cualquier vereda. Yo realmente siempre señalo esto porque me impresiona que la ministra de Trabajo es jueza y ella el día de mañana, cuando un cargo transitorio, cuando regrese a sus funciones, ella también va a mandar medidas de reparación seguramente en sus sentencias, ¿no? O ella también va a tener que observar si no se estuvieran cumpliendo. Yo también quería de pronto plantear aquí otra idea que la he leído igual en redes sociales. Y, a ver, en el tema de Aquiles Álvarez, primero que el tema es el utilizar la palabra niña para infantilizar, para menospreciar, para humillar inclusive la figura de la mujer. Totalmente. Y eso hay que resaltarlo. Machismo estructural. He leído un poco en redes sociales que una de las posiciones es esto sería un acto de resistencia. El hacer un acróstico de esa forma, ojo, no digo que es mi posición, pero les digo que esto es lo que se está manejando. A ver, hacer ese acróstico, el presentar las disculpas y velar, porque lo que hizo fue velar un acróstico, es un acto de resistencia. Entonces, ahí lo dejo. A ver, creo que hay que aclarar un par de cosas frente a esta idea que justamente que plantea Anita. La reparación integral que ya Ani y Anita han sido muy, digamos, explícitas en cómo inició en el país, en la Constitución del 2008, cuáles son las modalidades. Creo que es importante establecer que existen, como bien se ha señalado también, parámetros para su cumplimiento. Parámetros que están regidos tanto por el derecho internacional o que han sido determinados tanto por el derecho internacional de los derechos humanos como por la Corte Constitucional del Ecuador. Y uno de esos parámetros técnicamente es que la víctima o quien sufrió el daño se sienta satisfecha con la reparación, ¿no? Si no existe una reparación, porque precisamente el objetivo de la reparación está enfocado en quien sufrió el daño y en la sociedad para evitar nuevas vulneraciones, no existe la posibilidad de que generes una medida de reparación en la que no haya una satisfacción, por lo menos mínima, de quien sufrió el daño, que diga de alguna manera, sí, yo estoy de acuerdo. Y esto de alguna manera ha sido... se ha hecho camino al andar en la justicia constitucional y la justicia electoral, digamos, mantiene la misma lógica de la reparación integral. Se ha hecho camino al andar porque se ha establecido ciertos parámetros justamente para lograr este entendimiento y que el sujeto obligado, que es quien tiene que cumplir, comprenda que la forma de cumplir no es como él quiere, sino como la víctima o la persona afectada busca, ¿no? Por eso es que me parece que desde el plano jurídico lo que sucede con la reparación de Verónica Abad y la reparación de Lucía Jaramillo, en el caso de la ministra de Trabajo y de Aquiles Álvarez, es que la persona afectada no va a estar conforme de ninguna manera. Se erosiona, ¿no?, la credibilidad de la medida, sí, ¿no? Se erosiona la credibilidad de la justicia, de poder solicitar que se aplique una garantía jurisdiccional. Yo pienso que hay algunos impactos que son relevantes, ¿no? Que de una u otra manera los hemos citado. La deslegitimación del sistema de justicia, que ya está muy venido a menos. Entonces, es complejo que los responsables de, digamos, de una vulneración de derechos no cumplan con las medidas de reparación. Refuerza esta percepción de impunidad. La revictimización. A mí eso me parece muy complejo. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué la víctima no la actitud de Aquiles Álvarez de, digamos, el hombre fuerte, el hombre macho, el hombre que no se deja y que es, como lo dije antes, muy listo, es muy ¿no? listo, ¿no? En realidad estamos frente a una situación de revictimización porque lo hizo, ¿no? Lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer y repite la frase y repite. Y eso no es resistencia. Vaga. Entonces, realmente, más allá, digamos, de pero poder... está posicionando ese tema, ¿no? De verlo como esta polarización que ya tenemos, ¿no? Entre estas dos, digamos, posiciones políticas. Más allá de verlo así, realmente aquí hay un tema de violencia y realmente no creo que cabe que, digamos, que
fue un tema de resistencia. Claro, no, a los hombres no les dicen niños, ¿no? La reproducción de violencias estructurales, el débil Estado de Derecho, el impacto en la democracia y en la gobernabilidad. O sea, ¿cómo si nosotros como ciudadanía advertimos que frente a una decisión de autoridad competente no se cumple, o sea, sí hay un debilitamiento de la democracia, definitivamente es un golpe. O sea, lo veo realmente desde una perspectiva además de género. Sí, es totalmente. un tema muy grave, porque totalmente. implica burlarse precisamente de una lucha que ha llevado adelante el movimiento de mujeres para incorporar, por ejemplo, la violencia política de género en el Código de la Democracia, para incorporar este tipo de violencia en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. O sea, ha sido todo un proceso y una lucha histórica, y ahora se están burlando de eso. Y siempre, y aún a pesar de que personas que hayan solicitado este tipo de medidas no estén a favor de situaciones de género. No importa, señores. Totalmente. No importa. El movimiento de mujeres, las mujeres que creemos en la igualdad, en la equidad, las vamos a apoyar aún a pesar de que ustedes no crean en la igualdad de género. Aquí Pero vamos a estar. más allá del tema jurídico, yo quiero también que discutamos, es que, claro que se mina el sistema de justicia con todo lo que está ocurriendo, se reduce la credibilidad, se ahonda la crisis de la justicia, pero se está usando claramente la falta de cumplimiento de las medidas de reparación integral e incluso algunos procesos judiciales, como bien señaló Ani, la violencia política de género, como herramienta política. ¿Por qué no está cumpliendo la ministra de Trabajo? ¿Porque no cree en la sentencia de la jueza constitucional? No está cumpliendo porque hay una contienda política entre el presidente y su vicepresidenta. Y lo propio con Aquiles Álvarez, ¿no? ¿Por qué no está cumpliendo? Porque porque no le parece la sentencia, no, porque hay en el fondo una disputa ahí política entre el presidente, que digamos de alguna manera está representado por Lucía y el alcalde de Guayaquil. Entonces me parece que hay un uso de la justicia y de este incumplimiento con fines políticos, ¿no? Y la justicia no puede dejar de ser ese contrapeso necesario y entrar a ser parte de un juego político, ¿no? Yo también he sido muy crítica sobre todas estas denuncias que se han dado de lado y lado. A ver, número uno, están congestionando el sistema. Ya. Congestionan las cosas que sí se necesitan, ¿no? En temas que personas están realmente esperando, están a la cola, están congestionando el sistema. Bueno, ahora hay situaciones que yo creo que configuran efectivamente situaciones que tienen que ser conocidas en virtud de temas de posibles actos de violencia política y de discriminación, y la justicia tiene que llegar para todos. Pero jamás para acelerar procesos políticos contra rivales, jamás para frenar casos que precisamente frenar o detener o hacer un timing político antojadizo para poder utilizar un caso a favor de una campaña inclusive. Creo que la justicia, si no es independiente, la justicia nuevamente vamos a tener que mirarla bajo una lupa de crisis. Es imposible pensar que este tipo de cosas, inclusive que la reparación se tenga que pedir a empujones, ¿no? Y que en este empujo sí sale, ¿no? Y vamos, y dale, dale otra vez, y vamos, y viene. No, señores, la justicia tiene que ser eficaz, tiene que ser precisa, la justicia tiene que venir a tiempo. Justicia que tarda no es justicia, totalmente. Es injusticia. Así que un poco el llamado a que tratemos de mirar con ojos críticos y hacer cuestionamientos, venga de donde venga, cuando se puede leer precisamente que se está cometiendo un acto injusto. Ese yo creo que podría ser el llamado. Sobre todo si uno es juez, ¿no? O sea, o va a regresar al cargo de juez, me parece que eso también... Sí, definitivamente. Ojalá no nos toque someternos por ahí, eventualmente. Es más, hay compañeras del movimiento de mujeres a nivel nacional que han comentado que en algún momento la ministra de Trabajo también fue víctima pues de un proceso claro, así, claro y se la defendió. Es la famosa sentencia del error inexcusable. Totalmente, claro. Que deriva de un proceso iniciado por Ivonne Núñez. Así o sea, ella inició un proceso en la Administración de Justicia Constitucional que derivó en una sentencia de la Corte Constitucional que también requirió un cumplimiento. Es decir, conoces el proceso desde todas las aristas, desde el lado de la juzgadora y desde el lado de la persona afectada. Entonces, un poco inentendible, ¿no? Totalmente. Y bueno, ¿creen que ya es el momento entonces un poco de hablar del granizo quemado? Necesitamos algo para Quiero decirles que como siempre
tuvimos que hacer un esfuerzo en un proceso de selección, porque aquí... Una deliberación, hubo una porque deliberación. aquí en Ecuador nunca faltan granizos quemados, mi querida Ani Guerrero. Sí, te corresponde el granizo quemado de la semana, Anita. Ah, ¿me toca a mí? Sí, te toca. Son tremendas. A ver, bueno, de la selección que hicimos, creo que el granizo quemado de esta semana debería ser este tuit desafortunado, ¿no? Que le puso el ministro del Interior a la candidata Luisa González. Creo que desde cualquier arista, y he visto posiciones respecto a que, bueno, habría una situación amenazante o no, y que por esto se suspendió la cuenta, aparentemente por esto se habría suspendido la cuenta de X del nuevo ministro del Interior. Creo que sin lugar a dudas, y pongámonos en términos, tratemos de darle el peso a las cosas como corresponde, ¿no? Que el ministro que dirige la policía te dedique un tuit y que te haga una expresión de ya nos vemos, ya vas a ver, o cuál va a ser... A la entrada, además, ¿no? A la entrada, creo que es intimidatorio. Totalmente. Creo que es intimidatorio. Sí. Lo encuentro intimidatorio. Yo no sé si a ustedes les parecería cualquier cosa que les mande un tuit o que les dedique un tuit el ministro de la Policía Nacional. Así que creo que con esa suspensión de la cuenta de tuit recién posesionado, creo que podríamos configurar el granizo quemado. Se quemó el ministro, apenas llegó. En todo caso, nos vemos el día miércoles siguiente. Muchísimas gracias por escucharnos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana vamos a darle paso a Fabricio. Se despide ustedes, Jimena Ron. Saludos. Gracias por la sintonía. Buen día. Adiós, adiós. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.